No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. En esta ocasión vamos a hablar de nuestros jardines. ¿Qué hay en tu jardín? ¿De niños tenían un lugar secreto al que podían ir para estar solos? En forma de pregunta. Saben, un niño tenía un lugar así en la copa de un viejo árbol frutal detrás de la propiedad de su familia. El árbol estaba cargado de hojas, pero no había producido frutos en años. En lo alto de sus ramas, oculto por las hojas, había un escondite secreto. Era un astronauta que viajó a galaxias lejanas, Tarzán que se enfrentó a los desafíos de la jungla. Era un vigía, una atalaya del Calvario en lo alto de un gran fuerte. Recurría a su lugar secreto cuando se sentía maltratado o incomprendido. Así que pueden imaginar cómo se sintió este niño cuando escuchó a su padre decirle a su madre una noche: «Creo que voy a cortar ese viejo árbol frutal». No había producido frutos en años. Bueno, esa noche, mientras sus padres estaban ocupados dentro, el niño recogió una canasta de manzanas de un campo cercano, trepó al viejo árbol frutal y ató tallos de manzana a casi todas las ramas del viejo árbol frutal. Entonces, a la mañana siguiente, cuando el padre salió y miró el viejo árbol, pueden imaginarse su sorpresa al ver todas esas manzanas. El padre entró y le dijo a su madre: «No vas a creer esto, pero anoche ocurrió un milagro. Ese viejo árbol frutal está lleno de manzanas». «Eso es increíble», dijo su esposa. «Sí», dijo el padre, «y es un doble milagro, porque ese árbol no es un árbol de manzanas, es un peral». Nos reímos porque conocemos la ley de la siembra y la cosecha. Los manzanos no producen peras y los perales no producen manzanas, porque sabemos que cosechas lo que siembras. Volviendo a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Pablo nos advierte sobre el potencial del engaño. Recordarán ustedes cómo Faraón se engañó a sí mismo y nosotros también podemos hacerlo. De hecho, el autoengaño, es decir, engañarnos a nosotros mismos, es el peor tipo de engaño. Santiago capítulo 1, versículo 26 nos dice lo siguiente: «Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana». Sí, podemos engañarnos a nosotros mismos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12, encontramos las siguientes palabras: «Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia». Amados hermanos y amigos, si estamos decididos a no hacer lo correcto, Dios nos permitirá creer en una mentira. Por supuesto, otros pueden engañarnos. Eva culpó a la serpiente que la engañó. En Mateo capítulo 15, versículo 14, Mateo capítulo 15, versículo 14, Jesús dice: «Y si el ciego guiare al ciego,
ambos caerán en el hoyo. Una vez más, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Puedes burlarte de cualquier otro Dios con D minúscula. Pregúntenle a Elías, Primera de Reyes, capítulo 18. Puedes burlarte de cualquier otro Dios, pero no de Jehová. A Él no se le puede engañar. Burlarse, hermanos y amigos, significa despreciar. Muchos hombres y mujeres en la Biblia trataron de burlarse de Dios, despreciaron a Dios, tales como Acab, Aquín, Ananías, etc. Pero esta advertencia debería perturbar a los cristianos, ya que se le da a la iglesia. Puedes burlarte de la ley, puedes engañar a tu jefe, puedes engañar a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tu maestro, a tus padres, incluso puedes engañar a tu cónyuge, pero no engañarás a Dios. Hay un ojo que todo lo ve observándote. Jesús nuestro Señor no solo ve lo que haces, sino que también escucha lo que dices e incluso sabe lo que piensas. Nuestros motivos, que podemos optar tontamente por no explorar, son tan claros para Él como lo es la nariz en nuestra cara. Nuestro Dios, hermanos, lo sabe todo. Nuestro Dios puede leer los corazones. En Mateo capítulo 5 leemos en el versículo 8, por ejemplo, bienaventurados los de limpio corazón. Más adelante, Mateo capítulo 15, versículo 18, Jesús habla de aquellos cuyo corazón está lejos de Él y del corazón endurecido. En Marcos capítulo 6, versículo 52. Dios ve el corazón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escuchen al Espíritu Santo alto y claro. No se puede escapar de la ley de la cosecha. Muchos siembran avena silvestre y oran por el fracaso de la cosecha. Amigos, no funciona así. Nunca ha funcionado, nunca funcionará. Pablo no inventó esta idea de sembrar y cosechar. La encontramos en las parábolas de Jesús. El granjero en Mateo capítulo 13 y versículo 24, ese granjero sembró buena semilla en su campo. Mientras dormía, un enemigo sembró mala semilla entre las buenas. Un día, un sirviente encontró cizaña creciendo entre el trigo y se lo dijo al amo. ¿Y qué les dijo esto? Se plantaron dos tipos de semillas. La semilla de trigo no producirá cizaña. La semilla de cizaña no producirá trigo. Ahora en Oseas capítulo 8, versículo 7, Oseas capítulo 8 y versículo 7, la Biblia dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. En Éxodo capítulo 21 y versículo 24, Éxodo capítulo 21, versículo 24, Moisés dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso, hermanos y amigos, es sembrar y cosechar. Pero volviendo a Génesis capítulo 1 y versículo 11, Génesis 1:11, Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. La ley de sembrar y cosechar es tan antigua como la vida. Puede que no sepas nada sobre agricultura o jardinería, pero por las cosas que haces
y las que dejas de hacer, por las cosas que dices y las que dejas de decir, por los pensamientos que piensas y las actitudes que albergas, estás plantando un jardín y segarás una cosecha. Entonces la pregunta es, ¿qué hay en tu jardín? ¿Estás sembrando cizaña o estás sembrando trigo? En Gálatas capítulo 6, versículo 8, Gálatas capítulo 6, versículo 8, él dice, porque el que siembra para su carne, es decir, mala semilla, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, eso es buena semilla, del Espíritu segará vida eterna. Escuchen, no puedes estar lleno del Espíritu Santo cuando estás lleno de ti mismo, del yo. Cuando estás lleno de ti mismo, no hay lugar para Dios. De eso estoy hablando. Encontramos formas de sembrar para la carne y formas de sembrar para el Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Entonces, ¿cómo siembras para la carne? ¿Cómo plantas mala semilla? Bueno, el apóstol Pablo nos da 17 formas diferentes. Así es, 17 formas diferentes. Hay más formas, pero esta lista nos dice mucho. Primero está el pecado sensual, la impureza moral, mala semilla. No puede haber eso en la iglesia. No puede haberlo en nuestros hogares. Pero ¿cómo siembras esta mala semilla? ¿Qué dicen las Escrituras? Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Qué pecado vergonzoso engañar al cónyuge, traicionar los votos matrimoniales. La fornicación, por supuesto, es cualquier pecado sexual fuera del matrimonio. Ya saben, algunas personas dicen, bueno, sí, si no has cometido el acto mismo, no importa. Dicen que puedes involucrarte en actividades que estén relacionadas con la impureza moral y que no es gran cosa. Pero lo que no está contemplado en el adulterio y la fornicación, sí lo está en el mismo versículo. La inmundicia y la lascivia. Thayer define la lascivia como actos o modales lascivos, palabras sucias, movimientos corporales indecentes y manejo impúdico de hombres y mujeres. Entonces, la lascivia abarca todo, desde la pornografía hasta el baile sucio. Y recuerdo haber leído que hace más de 40 años, en Sulphur, Oklahoma, un hermano predicador llamado Barney Owens habló de jóvenes que se enredaban como un par de serpientes. El punto causó impresión. No hacemos eso fuera del matrimonio. La inmundicia cruza la línea hacia la lascivia y el manejo impúdico de hombres y mujeres. A veces nos obsesionamos tanto con el baile que olvidamos que otros actos pueden caer en esta categoría. Siguiente, la adoración de dioses falsos. Él menciona idolatría en el versículo 20. Idolatría, hechicerías. ¿Saben? No pienses que tienes que ver tu horóscopo de hoy. Eso es hechicería y mala semilla. Preguntamos, ¿necesitas dirección? Mira la palabra de Dios, no las estrellas.
A continuación, en Gálatas capítulo 5 y versículo 20, Gálatas capítulo 5 y versículo 20 enumera los pecados en las relaciones y las expresiones pecaminosas de las emociones. A menudo nos centramos en los pecados sensuales, pero no tanto en estos otros que pueden conducir a la infidelidad marital y a la división de la iglesia. Escuchen, todas estas son malas semillas, odios o enemistades, como dice la Escritura, animosidades personales. No podemos tener eso en la iglesia ni en nuestros hogares. Discrepancias, es decir, pleitos, celos, rivalidades, discordias, emulaciones, ataques de ira. ¿Tiene usted rabietas? Las rabietas no son aptas para el cristiano. No ande por ahí con un resentimiento mirando mal a los demás, desafiando a alguien a que le dé ese desahogo que necesita. Eso es mala semilla. Contiendas, facciones, espíritu de partido, sediciones, disensiones, herejías, envidias o sentimientos de mala voluntad, malicia, mala semilla. Saben, amados hermanos y amigos, si plantamos esto en nuestros jardines, vamos a cegar una cosecha de odio que lamentaremos mucho, lamentaremos profundamente. Y por supuesto, en lo que respecta a los pecados de relación, el pecado de relación máximo es el homicidio. Luego el Espíritu Santo cita un par de obras más de la carne en una categoría propia, tales como borracheras y orgías. Saben, la gente pelea y se queja por la libertad de consumir bebidas alcohólicas. Eso siempre me ha desconcentrado, incluso si no hubiera visto sus trágicos efectos en la familia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, es una de varias escrituras que dicen, sed sobrios. Pregunto retóricamente, ¿saben lo que significa sobrio? Libre de la influencia de intoxicantes. Y los festejos, orgías, ¿qué son esas cosas? Bueno, esas son fiestas de bebida. El cristiano no tiene nada que hacer allí. Allí pasan cosas malas. Entonces el Espíritu Santo dice, y cosas semejantes a estas, para indicar que no se trata de una lista exhaustiva, sino de una muestra de las semillas que es mejor mantener fuera de nuestro jardín. Pero ¿qué hay de los que plantan esa semilla? Él dice en el versículo 21, aquí en Gálatas capítulo 5, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo añade para enfatizar en Gálatas capítulo 6 y versículo 8, Gálatas capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Podredumbre o decadencia, destrucción. Si te metes en estas cosas, no te arrepientes, no confiesas y ni las abandonas, serás como los trágicos de Mateo capítulo 7 que dicen, Señor, Señor, déjame recordarte todas las cosas maravillosas que he hecho por ti. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Nunca os conocí. Pero no pasen por alto este punto crucial.
El solo hecho de mantener las malas hierbas fuera de tu jardín no hará que el Señor te sonría. A veces los cristianos profesantes son contrarios. Están en contra de esto y están en contra de aquello y en contra de lo otro, y eso parece ser todo lo que hacen. Escuchen, si sacas todas las malas hierbas de tu jardín, no bebes, no fumas, no maldices, no cometes adulterio ni fornicación, y no eres culpable de inmundicia o lascivia, eso no significa que estés agradando a Dios. ¿Saben lo que obtienes al quitar todas las malas hierbas de tu jardín? ¿Saben lo que le estás presentando a Dios? Bueno, le estás presentando solo tierra. Dios está buscando fruto, productividad. Él está buscando una buena cosecha. Y no una buena cosecha solo viene de plantar buenas semillas. El fruto del Espíritu, ¿cuál es, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, o en otras palabras, fidelidad, mansedumbre o gentileza y templanza o dominio propio. Gálatas 5 y versículos 22 y 23. Estos son sumamente importantes. Si no los plantamos en nuestros corazones y vidas, los miembros dentro del cuerpo de Cristo y los miembros dentro de una familia están en camino de colisionar. Habrá problemas. Habrá problemas. El Señor está buscando el tipo correcto de cosecha. Y para que eso suceda, tenemos que plantar las semillas correctas en nuestro jardín. Entonces, soy responsable de mis acciones, de mis palabras y de mis pensamientos. ¿Dónde me encuentro hoy? Es una colección de todos esos pensamientos, palabras y hechos. Entendemos que en la escuela, si no vamos a hacer nuestra tarea, si no estudiamos para los exámenes, es solo cuestión de tiempo antes de que aparezcan malas calificaciones. Como empleados, si decidimos no presentarnos al trabajo o llegar tarde, tarde o temprano tendremos consecuencias desagradables. En todos los aspectos de la vida nos sucede eso. ¿Por qué? ¿Por qué a veces ignoramos esa realidad en el ámbito espiritual? Las personas religiosas incluso inventaron una doctrina llamada una vez salvo, siempre salvo. ¿Para qué la inventaron? Bueno, para sugerir que puedes plantar malezas en tu jardín y cultivar sandías. Ahora bien, es importante, hermanos y amigos, entender que no solo cosechamos lo que sembramos, sino que nuestra cosecha es proporcional a la cantidad de siembra que hacemos. Si siembras solo unas pocas semillas buenas, no puedes esperar una gran cosecha, sino una cosecha pequeña. En cambio, cuanto más semillas buenas plantes, mayor será el potencial de una gran cosecha. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 11. Ahí encontramos parte de esa escritura que dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es muy cierto en el aspecto positivo. José continuó viviendo fielmente después de que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Perseveró después de que
lo encarcelaran por rechazar las insinuaciones de la esposa de Potifar. Permaneció fiel después de que el mayordomo lo olvidara y le prometiera recompensarlo mencionándolo. Siguió sembrando buena semilla y finalmente segó la buena cosecha. Pero ¿qué hay de Daniel? Bueno, Daniel siguió honrando sus convicciones religiosas de oración regular, incluso ante la posibilidad de una muerte segura. Y cuando fue arrojado al foso de los leones, el ángel de Dios lo protegió. Si dejas que tu luz brille, si muestras bondad, si haces buenas obras, si difundes el evangelio y defiendes la verdad, puede que a veces parezcas no ser apreciado ni recompensado, pero sigues sembrando la buena semilla y segarás una buena cosecha. No te desanimes. Bueno, es cierto, en el aspecto negativo, Jacob engañó a Isaac y debió pensar que era bastante astuto hasta que Labán lo engañó. ¿Habrían trabajado 14 años para su suegro para ganar la mano de su esposa? No respondan a eso. Jacob sufrió un intercambio de esposas. El hermano de José lo vendió como esclavo y enfrentaron el hambre y la prisión. Luego tuvieron que mendigar comida al hermano al que traicionaron. Belsasar se atrevió a profanar los vasos sagrados del templo en una fiesta de borrachos y poco tiempo después se enfrentó de manera inquietante a la escritura en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, Daniel capítulo 5, versículos 25 al 28. Versículo 26 dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Perdió su reino y perdió su vida esa misma noche. Además, cuando Sansón comenzó a salir con la filistea mundana, nunca tuvo la intención de convertirse en adúltero. Nunca tuvo la intención de deshonrar a su pueblo. Nunca tuvo la intención de abandonar su voto, perder su gran fuerza, que le sacaran los ojos y finalmente terminar con su propia vida. Pero Sansón aprendió que el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te mantendrá más tiempo del que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. Especialmente aquellos de ustedes que son jóvenes, por favor escuchen. Hoy están tomando decisiones. Algunas de ellas pequeñas, otras más grandes. Presten atención. Pero esas elecciones y esas decisiones que tomen hoy los ayudarán o los perseguirán el resto de sus días. ¿Qué hay en su jardín esta noche? Saben, cada vez que nos encontramos ante la tumba de un ser querido, estamos cosechando la semilla que Adán y Eva sembraron en el jardín del Edén. Cada vez que lidiamos con el dolor, la enfermedad, la angustia, estamos cosechando la semilla que ellos han sembrado. La gente se enoja y se frustra. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió aquello?
Gran parte de esto se remonta al pecado en el jardín. Un niño llamado Lalo pasó los veranos de su infancia caminando por el bosque y jugando con sus amigos. Pero lo favorito, sin duda, era pescar en el estanque que había al final del camino. A menudo desenterraba algunas lombrices y se iba, caña en mano, a pescar un poco. Un día caluroso y húmedo era como la mayoría de los demás durante sus vacaciones. Al despertarse, saltaba de la cama, se arrastraba silenciosamente por la puerta principal con su trinche y su cubo de lombrices y salía a buscar cebo. Daba la vuelta a viejos troncos y cavaba debajo de las hojas con la esperanza de encontrar lombrices. Debajo de un viejo tronco sacó el premio gordo. En 2 minutos tenía todo el cebo que necesitaba. En poco tiempo estaba en el estanque, sacó una lombriz grande, le hizo un doble anzuelo y lo arrojó al agua. Notó un escozor en la mano, pero lleno de emoción lo ignoró. En 30 segundos, Lalo picó y sacó un bonito bagre. ¡Un pez! En el primer minuto. Se apresuró a ponerle el cebo a su anzuelo y a probar suerte otra vez. Nuevamente, Lalo sintió un escozor en la mano, pero no tuvo tiempo de preocuparse por eso. En unos segundos tenía otro pez. La siguiente vez que puso el cebo en su anzuelo, lo intentó torpemente. Sentía la mano entumecida y rígida, pero estaba demasiado emocionado como para pensarlo 2 veces. En 1 hora, Lalo había capturado 8 peces, con diferencia su mejor día de pesca, y estaba tan encantado que como todavía quedaba mucha luz del día, se echó el cordel al hombro y se dirigió a casa para mostrar la pesca del día. El alguacil. El alguacil local se acercó por casualidad a Lalo y comenzó a felicitarlo. Lalo levantó su cuerda sonriendo de oreja a oreja. El alguacil jadeó, aparcó su coche y se dirigió hacia Lalo. Sus ojos no lo habían engañado. Los brazos de Lalo se habían hinchado casi al doble de su tamaño normal. Lalo, ¿a dónde has estado? ¿Y qué cebo usaste para atrapar estos peces? Oh, encontré un cebo especial debajo de un viejo tronco. Se jactó Lalo. Levantó su balde para inspeccionarlo. Estas lombrices se mueven muy bien. Después de ver las lombrices, el alguacil metió a Lalo en la camioneta, hizo un giro en U y aceleró hacia el hospital. Pero era demasiado tarde. Lalo murió. Murió antes de que pudieran llegar a la ciudad. Lalo había estado pescando con crías de serpiente de cascabel. El cebo mortal de Lalo le trajo una buena mañana de pesca, pero le costó la vida. Hermanos, amigos, si Lalo hubiera parado después de esa primera picadura, podría haberse salvado. Pero se estaba divirtiendo demasiado como para molestarse por su mano palpitante antes de que se entumeciera. Jugar con el pecado. Jugar con el pecado es como pescar con crías de serpiente de cascabel. Muchos
disfrutan de los placeres del pecado por una temporada, pero el pecado, que parece inofensivo, libera su propio veneno. Recordemos esto, hermanos y amigos. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te mantendrá más tiempo del que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué hay en tu jardín?